Bienvenidos a nuestra tercera clase, Test Bolus contra Bolus Tracking. Así que comencemos. Dos técnicas, pero un mismo objetivo. Lograr capturar el momento exacto de la opacificación en nuestra arteria. En este caso, ambas técnicas buscan lo mismo. Sin embargo, en este caso, ambas técnicas buscan lo mismo. Buscan tener un perfecto timing, una perfecta sincronía. Sin embargo, nos llevan por dos caminos diferentes para lograrlo. Por un lado, en el test bolus, como su nombre lo dice, hacemos un test. Hacemos una prueba de llegada inyectando una pequeña cantidad de contraste, en este caso supongamos que es la pulmonar, y medimos mediante una curva que nos va a dar tiempo y unidades Homefield para saber exactamente en cuánto tiempo llegó la correcta opacificación nuestra arteria. Y después tenemos el bolus tracking. En el bolus tracking no se hace test, solamente se pone el ROI. Y el ROI va a censar a las unidades Homefield que nosotros hayamos programado. Es decir, si queremos hacer la pulmonar y en un equipo de 16 cortes lo pusimos en el tronco de la pulmonar y lo pusimos a las 70 unidades Homefield, el barrido va a arrancar cuando el ROI sense que la arteria llegó a las 70 unidades Homefield. Es decir, es un disparo automatizado una vez llegando a las 70 unidades Homefield, por así decirlo. Pero hablemos un poco más de cada uno y cuándo es mejor utilizarlos. En el caso del test bolus es mejor utilizarlo en pacientes más graves o con un gasto cardíaco irregular o bajo. En este caso, si haremos una angiotomografía pulmonar. Es mejor usarlo para hacer trifásicas o multifacéticas de hígado, ya que nos va a dar las fases exactas. También es mejor usarlo para pacientes pediátricos donde ocupas tener una adquisición exacta. Con esto no digo que con el bolus tracking no se pueda. A veces también la técnica depende mucho de la habilidad que tenga el técnico. El bolus tracking puede ser utilizado para hacer también todo lo demás, al igual que el test bolus. Sin embargo, la literatura recomienda usar el bolus tracking para hacer aorta torácica, para hacer aorta abdominal, miembros inferiores, cuello, que no quiere decir que no se puedan hacer con test bolus. Simple y sencillamente los estudios científicos en campo clínico han demostrado que es más eficaz el bolus tracking en ciertas situaciones, al igual como han demostrado que el test bolus es más eficaz en otras situaciones. Ojo, lo que comento aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes la habilidad como técnico para usar el test y el bolus tracking, tú vas a poder decidir cuál técnica hacer. Tú no has hecho nunca angio, te recomiendo muchísimo que comiences utilizando el test bolus. Es un poquito más sencillo de usar y más fácil de digerir. Con esto, ¿qué quiero decir? Que sencillamente la clave del éxito de tu angiotomografía no está en la técnica que utilices, está en tu conocimiento puro acerca de varios factores. Por ejemplo, por mencionar algunos, gasto cardíaco, tiempo de contraste, caudal de inyección, pitch, anatomía, fisiología, entre otras cosas. Ok, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, así que aquí te van. En el test bolus, una de sus ventajas es que el protocolo es un protocolo personalizado y es muy difícil de fallar. Otra de sus ventajas es que tenemos un mayor control clínico del paciente, es decir, estamos forzados sí o sí a conocer todo su historial y el por qué le piden el estudio, aunque con el bolus tracking también se puede, pero el test bolus creo que te obliga a hacerlo. Y el tercero y más importante es que tenemos una curva visual y medible de nuestra llegada de contraste. Pero en las desventajas, el test bolus requiere más radiación. También requiere una doble inyección que nos va a tomar tiempo. Y la tercera está relacionada a la segunda. El test bolus en general se toma más tiempo en hacerse que el bolus tracking. Ahora, esto no quiere decir que el tiempo sean 10, 15 minutos. Claro, muchos son 3 o 4 minutos más, dependiendo de tu habilidad también. Ok, ahora hablemos de las ventajas del bolus tracking. Primero, que es rápido y automatizado. ¿Ok? Eso nos borra muchísimo tiempo. Dos, que usa menor radiación. Y es el uso estándar en los protocolos. Es decir, muchos de los equipos ya traen un estándar de bolus tracking y de cómo hacerse.
Y una de las desventajas más grandes de Volus Tracking, que no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la radiología, y también está ligado a la técnica y el expertise del técnico que lo va a hacer, es que es menos preciso que el test Volus, ya que en el test Volus adquirimos una imagen que nosotros ya medimos la llegada, y en el Volus Tracking no. La otra desventaja es que depende completamente del ROI y el umbral. Y ojo, aquí es donde entra también la parte técnica. Si el técnico no tiene el expertise o la experiencia correcta, sí o sí la va a regar en esto y vas a fallar en el estudio. Y por último, puede fallar con pacientes con un gasto cardíaco alterado. Pero quiero hablar acerca de esto porque se me hace muy importante. En las ventajas y desventajas de ambas técnicas están muy ligadas a la expertise y a la técnica del paciente. ¿Ok? Yo ya tengo experiencia haciendo angio y puedo hacer y obtener el mismo resultado tanto con test bolus como bolus tracking porque ya tengo la expertise. Pero cuando no lo tienes, algunas cosas se te van a complicar más en el bolus tracking, ¿ok? Pero eso no quiere decir que es una peor técnica o mejor. Yo personalmente creo que son por ponerme filosófico, son dos caminos que nos llevan exactamente al mismo lugar. Y me pongo un poco reflexivo, chicos. La radiología no improvisa. La radiología es una ciencia precisa que tiene como obligación dar un resultado correcto. Entonces, todas estas técnicas están muy ligadas al operador, son de operador independiente. Yo puedo hacer cualquier arteria mediante test bolus o bolus tracking. Simplemente decido a veces hasta por gusto cuál utilizar, porque ya tengo ese expertise, ¿ok? Sin embargo, si tú no sabes hacer angio, estás aprendiendo, te recomiendo que uses el test bolus, que uses esta técnica para poder aprender, ya que te va a sacar de un montonal de problemas. Te lo aseguro, yo empecé así y créeme que logré dar un salto enorme. Ahora, me quiero poner un poco más reflexivo. La verdad es que allá afuera hay mucha gente charlatana que por un asunto de gustos o de solamente no querer enseñar nos confunde y a mí me pasó muchísimas veces. Y te dice cosas que no son verdad de ambas técnicas. Cuando yo empecé a usar el test bolus, a mucha gente no le gustaba. Decía que yo tendría que hacerlo como ellos lo hacen, con el bolus tracking. Sin embargo, sabemos que vivimos en un país libre y tenemos libre albedrío. Y yo no tengo por qué hacerlo como todo el mundo lo hace, ¿verdad? Ni tampoco tengo que hacer lo que todos hacen si no me gusta, sino tengo que hacer lo que es más correcto para mi paciente y lo que yo mejor domino, porque eso es lo que nos va a dar un mejor diagnóstico y es lo que va a ser mejor para nuestros pacientes. Así que algo que te recomiendo muchísimo es no caer en el asunto de dejarte llevar. Aprende, lee, investiga tú por tu cuenta. En la siguiente clase vamos a ver un caso real de test bolus, donde voy a grabar las pantallas y los monitores de mi tomografía y vas a ver cómo adquiero una angiotomografía pulmonar, ¿ok? Entonces, te veo en la siguiente clase, tráete un lápiz, una pluma, grábala, haz lo que sea para atender la información que voy a soltar, porque creo que la siguiente clase es la más importante de todas.